Buenas noches, bienvenidos a este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Hoy domingo 20 de julio del 2025, siendo las 21 horas. Esa segunda sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Hoy domingo 20 de julio del 2025, siendo las 21 horas. En un momento damos inicio en cuanto se incorporan los compañeros, compañeras y compañeros. Bueno, pues buenas noches de nueva cuenta. En esta segunda sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, de este módulo, de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, vamos a ver algunos aspectos muy importantes. La sesión anterior les estuve haciendo una recapitulación acerca de los aspectos que abarcaba o que comprendía este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Les decía básicamente que este módulo de Derecho Procesal, Administrativo y Fiscal abarcaba tres unidades. La primera, que es el Derecho Procesal Administrativo y Fiscal y la Justicia Administrativa en México, que era la conceptualización, lo que es la naturaleza jurídica y las fuentes de donde emana el derecho administrativo y fiscal para su aplicación. La unidad 2, que se refiere al derecho al proceso administrativo propiamente, estudiando lo que se refiere a las partes, lo que es la demanda, lo que es la prueba, lo que es la sentencia. Y en la unidad 3, lo que se refiere al proceso, a los procesos especiales y a los recursos, directamente revisando los procesos especiales, lo que es la revisión y lo que es la reclamación. La reclamación y queja y bueno, pues el juicio de amparo. Como les decía, en la unidad 1, en el reto 1, es sobre las nociones del derecho procesal administrativo. Contestar este cuestionario te da 15 puntos de los 100 puntos que debes de reunir para acreditar con un 100% este módulo de derecho procesal administrativo y fiscal. Para poder responder este reto 1, que es las nociones del derecho procesal administrativo, que es un cuestionario, debiste haber leído previamente lo que es la lección 1, que se refiere al derecho procesal administrativo, seguido de la lección 2, que se refiere al proceso, procedimiento y los principios propiamente que encontramos en el derecho procesal administrativo y fiscal. En la unidad 2 nos referimos al reto 2, que es una entrega de un archivo. Este es el proceso judicial. Previamente a poder realizar este reto 2, debiste haber leído las lecciones 3, que se refiere a las partes en el proceso, la lección 4, que se refiere a la demanda, la lección 5, que se refiere a la prueba, y la lección 6, que se refiere a la sentencia, para poder realizar este reto 2. En este reto 2, ¿a qué se refiere? En este reto 2 se refiere, entre otras cosas, perdón, se refiere, entre otras cosas, a que tienes que elegir dos de las 5 sentencias que se te van a presentar, que se te plasman ahí, en donde te resulte de mayor interés. Por ejemplo, sentencias que aluden a la ley de caminos, puentes y autotransporte federal. Ley también que se refiere a la de comercio exterior, también a la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también la ley de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado y también la ley del seguro social. Una vez que hayas elegido dos de esas sentencias, de esas leyes que estuve mencionando, que las hayas analizado,
debes de identificar y enunciar las partes que intervienen en el proceso, las partes que intervienen en el proceso, debes de identificar y explicar el objeto de la sentencia que se haya emitido, debes de identificar y explicar las pruebas que se ofrecieron en el proceso, que se ofrecieron y que el juez, el juzgador, el magistrado tuvo la obligación de pronunciarse al respecto. Debes identificar y explicar la resolución, a cuál de las partes se le dio la razón y el por qué se le dio la razón. Posteriormente, tienes que elaborar un documento en formato Word que contenga los siguientes apartados que se refieren pues a tus datos personales, el nombre de la universidad, el nombre del módulo, el nombre del reto, que sería el reto 2, proceso judicial, tu matrícula, tu nombre, la fecha de elaboración. En la segunda hoja debes de colocar el nombre del reto y las sentencias que seleccionaste, así como el desarrollo que realizaste, y seguido de una reflexión final, en donde vas a elaborar una reflexión final donde exponga las ideas que sintetizan tu postura y aportaciones personales de los aprendizajes que te dejó la actividad. Es importante mencionar que debes de incluir por lo menos dos referencias de donde tomaste la información, es decir, en donde estuviste abordando lo de las sentencias para realizar tu desarrollo. Guardarlo pues y subirlo al archivo. Debes de no dejar de revisar lo que son las ponderaciones o lo que es la rúbrica, en cuanto a lo que se va a estar evaluando, en cuanto a la puntualidad, lo que es la estructura, lo que es la ortografía y lo que es la redacción, que es lo que se estaría evaluando en este reto 2. Este reto 2 está en la unidad 2 y es la entrega de un archivo que es el proceso judicial. Hay otro reto que es el reto 3, que también se entrega un archivo que se refiere pues a los incidentes en el proceso administrativo, incidentes en el proceso administrativo. Tienes que haber leído la lección 7 que se refiere a los incidentes para que puedas estar respondiendo el reto 3 que se refiere a los incidentes en el proceso administrativo. Tengo aquí una pequeña falla aquí en la señal. Denme un segundito, déjame lo reviso. Bueno, sí, perdón.
Perdón, estoy aquí regresando. Les decía entonces, en el reto 2, él le entrega el archivo al proceso judicial. En el reto 3, él le entrega el archivo. Debimos de haber leído el incidente, la lección 7, que es incidentes en el proceso administrativo. El reto 3, propiamente, implica, por principio de cuentas, la participación en un foro incidentes en el proceso administrativo. En esta, una vez que ya se leyeron los lineamientos para participar en un foro, ya que se conocen esos lineamientos, hay que revisar una bienvenida y algunas instrucciones que les puse ahí en el foro. Deben de presentarse con sus compañeros, decir su nombre, la edad y algunas características que quieren compartir con sus compañeros. Por ejemplo, ¿qué fue aquello que les motivó a estar cursando esta licenciatura en Derecho, etcétera? Compartir un caso hipotético que ustedes tienen que estar generando en donde se plantea una cuestión incidental dentro de un proceso administrativo. Este caso hipotético donde se plantea una cuestión incidental dentro de un proceso administrativo lo tienen que estar realizando ustedes, inventarlo, crearlo, es una vez que hayan leído previamente qué es un incidente y sobre qué se pueden plantear los incidentes. Se tienen que leer las aportaciones que hagan sus compañeros a manera de retroalimentación y retroalimentar, perdón, por lo menos a un compañero. Es importante, además de esto, pues ya la integración de un documento que tienen que enviar en Word con las siguientes características: los datos de identificación, el nombre de la universidad, el nombre del módulo, el nombre del reto, su nombre, la matrícula, la fecha de la elaboración, y ¿un ensayo de qué? En donde se tiene que abordar la improcedencia y el sobreseimiento de los incidentes en materia administrativa. ¿Qué tiene que ser el ensayo? Pues una introducción, un desarrollo y unas conclusiones sobre qué, sobre la improcedencia y el sobreseimiento. ¿Qué te recomiendo? Que hables sobre los casos en que es procedente y los casos en que es improcedente un incidente propiamente, y lo que se refiere pues al sobreseimiento. No debes de dejar de estar aportando lo referente a al formato APA en cuanto a la citación y en cuanto a las referencias. Y también debes de agregar a tu, a tu trabajo que vas a enviar en ese formato Word una impresión de pantalla con sus aportaciones en el foro. No debes de dejar de observar lo referente a los criterios. ¿Cuáles son los criterios acerca de la puntualidad, de la estructura, de la ortografía? Lo referente a la redacción, las citas y referencias en formato APA, el contenido propiamente y los elementos en los que tú participaste pues en este foro, que también es lo que se te evalúa en este reto 3. Yo te estaría haciendo una retroalimentación puntual acerca de este ensayo que está subiendo sobre la procedencia e improcedencia de los incidentes y lo que es el sobreseimiento. Hay otro reto que es el reto 4. Para haber realizado el reto 4, debiste haber seguido con el estudio de las siguientes lecciones, lo que es la lección 8, que son los procesos especiales. Para proceder al reto 4, que es procesos especiales en materia administrativa. En este reto 4, ¿a qué se refiere? Primero, bueno, pues se parte de unos planteamientos, es que logres identificar los procesos especiales en materia administrativa, distinguir los requisitos para substanciarlos, es decir, para tramitarlos, para resolverlos, para llevarlos a cabo. Es importante, pues, que selecciones uno de los procedimientos especiales, de los procesos especiales en materia administrativa, de los procesos especiales, perdón, que puede ser el juicio de lesividad, lo que es el juicio en línea, lo que es el juicio de resolución exclusiva de fondo, lo que es el juicio en la vía sumaria. Seleccionar uno de los juicios que te mencioné, y una vez que hayas seleccionado el juicio, elaborar una infografía donde puedes utilizar pues alguna aplicación, una plataforma como puede ser Geniali, Canva, etcétera, en donde se integren lo que es el proceso propiamente dicho en materia administrativa, que pudo haber sido de lesividad, en línea, de resolución exclusiva de fondo, en la vía sumaria, cuál es el fundamento jurídico, una breve explicación de su procedimiento y desarrollar un ejemplo de su aplicación. Es importante pues que se incluya todo esto para que lo estés enviando. Elaborar pues este documento que contenga todos esos aspectos.
es importante que incluyas los datos personales y que esta infografía pues esté insertada, ya sea una imagen o un enlace donde se puede estar consultando. Si vas a agregar el enlace, revisa que el enlace funcione de manera correcta, que funcione de manera adecuada. Y las referencias, finalmente, debes de colocar las citas y en su caso las referencias de las fuentes que estén siendo utilizadas para realizar los retos, para conocer cómo citar las fuentes utilizadas. Bueno, pues chécate esto que te he estado comentando, por favor, que se refiere a la guía para la utilización del formato APA. Checa lo referente a las ponderaciones, que se refiere a la rúbrica sobre la puntualidad, los datos de identificación, lo que es el saber ser, el saber, la ortografía, el saber hacer, la infografía propiamente dicha, que la información que se esté presentada esté jerarquizada, esté sistematizada, que sea lógica, que sea acompañada de imágenes o gráficos y el vocabulario que sea variado. Y las citas en formato APA es muy importante para la elaboración de este reto 4. Para la elaboración del reto 5, para la elaboración del reto 5, tuviste que haber leído lo que son y estar estudiado las lecciones 9, 10 y 11. Es importante, a mí me ha funcionado, que hagas algunas anotaciones en tu libreta guía o en tus apuntes, o en tus resúmenes. La lección 9 se refiere al recurso de revisión, la lección 10 se refiere al recurso de reclamación y queja, y la lección 11 se refiere al juicio de amparo administrativo. El juicio de amparo administrativo. Este recurso 5, vienen varios planteamientos sobre conocer los diferentes recursos que se pueden interponer en los procesos administrativos y fiscales, así como los supuestos de procedencia y trámite de cada recurso. Con este reto se podría estar respondiendo pues esas interrogantes en donde se plantean 4 casos hipotéticos que se describen precisamente ahí. El caso hipotético, por ejemplo, en el caso hipotético 1, me permito leerlo de manera ejemplificativa. Un ciudadano promovió un juicio administrativo impugnando la boleta de infracción de tránsito con número de folio X, que contiene una multa equivalente a 250 UMAS, unidades de medida y actualización, por 21,122.50 pesos como moneda nacional, impuesta por un oficial de la estación del aeropuerto Guadalajara de la Coordinación Estatal en Jalisco, de la Policía Federal, multa liquidada por el promovente la pagó. Y en la demanda solicita la devolución del pago indebido. A la demanda recayó el número de expediente 3521 diagonal 19-07-03-8, sustanciado en la tercera sala regional del occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitiendo la sentencia el 15 de enero del 2019, en la cual se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y se condenó a la autoridad demandada a efectuar la devolución de la cantidad correspondiente o, en su caso, realizar las gestiones correspondientes para que se lleve a cabo la aludida devolución, concediéndole para tales efectos el plazo de 1 mes. A pesar de haber transcurrido en exceso el plazo otorgado a la autoridad demandada, esta no ha dado cumplimiento a la sentencia aludida. Ante la omisión del cumplimiento de la sentencia de nulidad, ¿qué recurso procede? Y entonces ahí, bueno, pues se puede ver si puede ser de recurso de revisión, recurso de reclamación y queja, juicio de amparo administrativo, una executiva de justicia. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad ahí me permito referir que aquí encontramos un incumplimiento de sentencia. Entonces, aquí lo que se podría estar promoviendo, solicitando es que la sentencia no se está cumpliendo. Entonces, estamos ante un incumplimiento de sentencia y está precisamente promoviendo eso, precisamente ante la magistratura, que hay un incumplimiento de la sentencia, que hay un desacato. ¿Para qué? Para que se estén promoviendo los medios de apremio, que puede ser precisamente el apercibimiento, la multa, o seguir con todos los medios de apremio, dar vista al superior jerárquico, porque está en un claro incumplimiento, en un claro desacato, porque no se está cumpliendo. Y así también se presenta un caso hipotético 2, un caso hipotético 3, un caso hipotético 4, y una vez que se haya analizado cada uno de estos, es necesario que entregues precisamente, que envíes, propiamente dicho,
un documento en formato Word, en letra Arial, 16, color azul, la elección, y en negrita, interlineado 1.15, que se den pues las respuestas a los 4 casos hipotéticos, integrando el desarrollo que realizaste para llegar a esta conclusión. Es decir, yo digo que lo que procede es estar solicitando un cumplimiento de sentencia, porque hay un claro incumplimiento. ¿Por qué? Porque toda vez que ya se dictó la sentencia y de conformidad con el artículo perenganito de tal, y esto es lo que procede y es lo que solicito que se ejecuten los medios de apremio, que se imponga multa, que se dé vista al superior jerárquico, etcétera. Y tienes que hacer esa argumentación, tienes que hacer esa fundamentación y motivación, esa argumentación, que esté concatenado todo, que esté bien estructurado. Después de eso, tienes que desarrollar un video en donde tienes que realizar una conclusión acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal administrativo y fiscal. En este video no tienes que estar haciendo un desglose de cada uno de los casos hipotéticos, no. Tienes que hacer una conclusión acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal. Es importante, procesal administrativo y fiscal. Una conclusión acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal administrativo y fiscal. Es algo muy breve, puede ser unos breves minutos, 3, 5, 7, cuando mucho, 3 minutos, 5 minutitos, donde estás planteando tus conclusiones acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal administrativo y fiscal. Tienes que grabarlo, el video, subirlo a YouTube y estar integrando la liga del video y una impresión de la pantalla que evidencie que el video funciona. Porque en algunos casos, en algún momento, me llegaron a presentar un video en donde no anexaron una impresión de la pantalla para ver que el video funcionaba y el enlace pues estaba roto. El enlace no me llevaba a ningún lado y no se pudo dar esa revisión directamente del video. Es importante pues que los casos hipotéticos pues los vaya desarrollando, que este video presente una conclusión acerca de la importancia de los recursos de manera fundada y argumentada, además de que sea elocuente y se apoye de recursos para la exposición. Es decir, que sea algo pues interesante, que sea algo llamativo y que te ayude pues a concluir o a finalizar con este reto 5, el tema de los recursos. Como les decía, bueno, pues eso es muy importante para ir abordando y desahogando este tema de este módulo. Previo a ello, les he estado compartiendo algunos temas también complementarios que les ayudan en el desarrollo de este módulo. Soy seguidor de la fiera y pues es una taza que me regalaron mis hijos. Y bueno, pues hay que utilizarla. Y bueno, pues es un buen equipo con sus altas y bajas. Pero bueno, dejando ese tema de lado. Les quiero comentar acerca de un tema que está concatenado con lo que es el derecho procesal administrativo y fiscal, que es un tema que es el acto de autoridad en el derecho administrativo, en el derecho procesal administrativo y fiscal, y concatenado con el derecho constitucional mexicano y administrativo. Y se refiere a los medios de defensa y algunos ejemplos en casos prácticos. Propiamente, en el derecho mexicano, un acto de autoridad se refiere a cualquier manifestación de la voluntad realizada por un órgano del Estado, como una dependencia, un funcionario o una entidad gubernamental que imponga una obligación, que restrinja un derecho o afecte la esfera jurídica de una persona, ya sea persona física, ya sea persona moral. Y esos actos de autoridad deben provenir de una autoridad con facultades legales para realizarla, para emitirlos, y pueden ser a carácter administrativos, legislativos o judiciales o jurisdiccionales. Estos actos de autoridad pueden crear, transferir, modificar o extinguir derechos o obligaciones. De acuerdo con la teoría contractual y de la teoría de las obligaciones, se pueden crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.
¿sí? Pues el acto de autoridad puede crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones en cuanto a los efectos que se generan. Sin embargo, una autoridad que genera en el ejercicio de sus funciones un acto de autoridad no puede modificar por sí mismo ese acto de autoridad que ya generó. Tiene que acudirse pues a un ente jurisdiccional para que pueda estar modificando o revocando ese acto de autoridad que realizó la autoridad administrativa. Recuerdo pues ahí en el Tribunal de Justicia Administrativa, cuando estaba precisamente en el cargo de magistrado administrativo, en sala administrativa, llegaban precisamente los asuntos en donde buscaban demandar la nulidad y en algunos casos, revisando el tema, en algunos casos llegué a confirmar, en algunos casos llegué a revocar, llegué a modificar el acto pues de autoridad. ¿De qué temas? Por ejemplo, podría ser desde una multa de tránsito, una negativa, por ejemplo, una licencia de uso de suelo, de construcción, distintos temas muy interesantes todos y muy importantes todos. ¿Cuáles son las características de un acto de autoridad? Son cuatro básicamente, cuatro. Emanar de una autoridad del Estado, emanar de una autoridad del Estado. Puede ser federal, estatal o municipal. Emanar de una autoridad del Estado que puede ser federal, estatal o municipal. Debe ser unilateral. Se impone sin necesidad del consentimiento del afectado. Se impone sin necesidad del consentimiento del afectado. Es coercitivo. Puede implicar el uso de la fuerza pública o el inicio de procedimientos sancionadores. Puede implicar el uso de la fuerza pública o el inicio de procedimientos sancionadores. 4. Produce efectos jurídicos, modifica o extingue o crea situaciones jurídicas. Son las características de un acto de autoridad. ¿Qué ejemplos comunes? Pues tenemos una multa de tránsito impuesta por un agente vial, un acto de expropiación emitido por el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Estatal, la clausura de un establecimiento por parte de una autoridad sanitaria, por ejemplo, una orden de aprehensión puede ser también un acto de autoridad. ¿Cuáles son los medios de defensa que existen? Están los medios de defensa federales contra actos de autoridad. En México, la Constitución y diversas leyes federales prevén mecanismos para proteger a los particulares frente a actos arbitrarios o ilegales. Los principales medios de defensa federales son, número 1, el juicio de amparo. El fundamento de este juicio de amparo, que es un medio de defensa federal, es son los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y desde luego la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Contra qué procede el juicio de amparo? Contra actos que violen derechos humanos o garantías individuales. Contra actos que violen derechos humanos o garantías individuales. ¿Cuáles son los tipos de amparo que existen? Están los amparos directos, que son contra resoluciones definitivas emitidas por tribunales y más recursos ordinarios. ¿Sí? También tenemos los amparos indirectos, o también llamados biinstanciales, contra actos de autoridad que no sean sentencias definitivas, por ejemplo, órdenes de aprehensión, aseguramientos, embargos, etc. Entonces son dos tipos de amparos, que son aquellos que se interponen contra actos que violan derechos humanos o garantías individuales. Directo contra resoluciones definitivas e indirectos contra actos de autoridad que no sean sentencias definitivas. El plazo para la interposición, por lo general se tienen 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al acto en que se reclama, salvo excepciones como detenciones ilegales que no prescriben y que en cualquier momento se puede interponer el juicio de amparo. Además del juicio de amparo, existe otro medio de defensa federal, que es el juicio contencioso administrativo federal. El fundamento es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Procede contra actos administrativos dictados por autoridades fiscales o administrativas federales. Por ejemplo, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, la COFEPRIS, la PROFEPA, etc. El plazo generalmente es de 30 días para interponer el juicio contencioso administrativo federal para demandar la nulidad del acto administrativo, desde que surta efecto la notificación del acto. 30 días hábiles. Hay otro medio de defensa federal, además del juicio de amparo,
directo e indirecto, y del juicio contencioso administrativo federal, que es el juicio de nulidad, que es el recurso administrativo previo al juicio contencioso o amparo. Este recurso administrativo, entre otras cosas, el fundamento son diversas leyes administrativas, lo que es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Fiscal de la Federación, etcétera. Procede contra actos administrativos y suele ser opcional, aunque en algunos casos es necesario, le repito, agotar este recurso antes de acudir al juicio de amparo o al contencioso. Por ejemplo, el recurso de revocación ante el SAT, el recurso de inconformidad directamente ante la autoridad administrativa, quien resuelve es el superior jerárquico, o el recurso de revisión. En estos casos, en el recurso administrativo, es de naturaleza no jurisdiccional, sino de naturaleza administrativa. ¿Por qué? Porque resuelve directamente la instancia administrativa. Hay algunas consideraciones claves que les quiero comentar en este caso. No todo acto de autoridad es ilegal, pero sí viola los derechos fundamentales, excede competencias o se dicta sin fundamento, puede impugnarse. El juicio de amparo es el medio más amplio que existe y de última instancia para la protección de los derechos humanos. Es decir, puede haber dos tipos de violaciones: violaciones a derechos humanos y violaciones a la legalidad. Si es una violación a los derechos humanos, vete por juicio de amparo. Si es una violación a la legalidad, ¿por qué? Porque lo hizo una autoridad que no está formalmente investida. Por ejemplo, yo iba circulando en mi vehículo y me detuvo un inspector de mercados, un inspector de la Dirección de Desarrollo Urbano, una persona totalmente distinta, pues entonces hay una violación de legalidad, no de constitucionalidad, no de derecho humano. Puedo abundar más al respecto. La elección del medio de defensa depende del tipo del acto, la autoridad que lo emite y el contenido del acto. Hay un ejemplo práctico que nos ayuda a entender mejor cómo aplicar uno de estos medios. Por ejemplo, el acto de autoridad en el caso de una multa de tránsito. Supongamos que un conductor recibe una multa de tránsito, por ejemplo, por estacionarse en un lugar prohibido. Había un disco que decía prohibido estacionarse. Y eso le impone un agente de tránsito, un agente de vialidad. El conductor considera que la multa fue injusta, ya que había señalización adecuada y cree que la autoridad cometió un error al emitirla. Puede ser que se haya estacionado dentro del límite o que daba una pequeña fracción fuera del límite, no sé, alguna cuestión que quedara un poco sujeta a la interpretación de la autoridad. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el recurso administrativo. El primer paso para defenderse podría ser interponer un recurso administrativo, específicamente el recurso de revocación, si la ley lo permite. Este recurso se presenta ante la misma autoridad que emitió la multa, en este caso, la autoridad de tránsito. ¿Cómo funciona? El conductor tiene un plazo de 15 días hábiles, en algunos casos podría ser más, después de recibir la notificación de la multa para interponer el recurso. En este caso recibió la boleta, el acta donde se establece que se le impone esa multa, y en el recurso de revocación, el conductor, puede argumentar que la multa fue impuesta de manera incorrecta o que la señalización no estaba clara. Estaba oculta por un follaje, por un árbol, se había sido retirada, había sido vandalizada y no estaba de manera visible. La autoridad revisará si se cometió un error y podrá revocar o modificar la multa. En el marco de este recurso, que es de naturaleza administrativa, no es jurisdiccional, es entre la propia autoridad que emitió este acto de autoridad. ¿Cuál es el resultado posible? Si la autoridad decide dar la razón al conductor, la multa se anula. Si la autoridad rechaza el recurso, el conductor podrá acudir al juicio de amparo si sigue considerando que sus derechos fueron violados, o puede interponer el juicio de nulidad de manera contenciosa administrativa. Puede ser otra opción, lo que es el recurso administrativo, puede ser el juicio de amparo. Si el conductor no está conforme con la resolución del recurso administrativo y considera que la multa afecta a sus derechos, por ejemplo, el derecho a la legalidad y al debido proceso, puede presentar un juicio de amparo indirecto ante un juez de distrito. ¿Cómo funciona? El conductor presenta la demanda de amparo dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación de la resolución que rechaza el recurso de
revocación, entre otras cosas. En el juicio de amparo, el juez va a revisar si el acto de autoridad, me refiero a la multa, violó derechos fundamentales del conductor, como el derecho a la legalidad, debido, el debido proceso propiamente, o incluso el derecho a la propiedad, si la multa implica una afectación directa a sus bienes. ¿Cuál puede ser el resultado posible en este caso? Si el juez de amparo puede declarar que el acto es ilegal, si por ejemplo considera que la multa fue impuesta de manera arbitraria, sin pruebas suficientes o con violación de procedimientos. No se cercioró, no verificó que estaba el vehículo mal estacionado, que estaba fuera del área permitida, etcétera. Si el juez falla a favor del conductor, la multa se declararía nula y se dejaría sin efectos y ya no se tendría que estar pagando. Habría que solicitar también ahí, por ejemplo, la suspensión para efecto de que te reintegre la placa, que te reintegre aquello que haya tomado en garantía de manera arbitraria, de manera ilegal. Está también la posibilidad del juicio contencioso administrativo, que sí es aplicable. Si el recurso de revocación y el juicio de amparo no son opciones viables, otro camino es interponer el juicio contencioso administrativo. Entonces, recapitulando, primera opción, vete al recurso de revocación que será ante la propia autoridad para que la misma revise si su actuar fue apegado a derecho. Y es la propia autoridad la que puede modificar o revocar su acto de autoridad. Pero es en el recurso de revocación y es de naturaleza administrativa. Puede ser el juicio de amparo cuando hay una violación presunta de garantías individuales y sería el juez de distrito quien determine la revocación o la confirmación, en este caso, la negación de que te ampare la justicia federal, dependiendo. O puede ser directamente el juicio contencioso administrativo, que sí es aplicable, y en este caso, pues sería el juicio de nulidad. En caso de que lo consideres, pues te puedes ir directamente al juicio contencioso administrativo ante el tribunal especializado, y este juicio se lleva a cabo si se trata de un acto administrativo federal, como podría ser una multa impuesta por una autoridad por competencia federal, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y puede ser también en el espectro estatal ante el Tribunal de Justicia Administrativa. En este caso, por ejemplo, aquí en Guanajuato, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. O en su caso, de acuerdo con el Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, puedes interponerlo directamente ante un juzgado administrativo municipal si está en tu municipalidad o en tu localidad. Ok. ¿Cómo funciona el juicio contencioso administrativo, el juicio de nulidad? El conductor presenta una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo o de Justicia Administrativa, argumentando que el acto de autoridad, la multa, es ilegal o no está justificado. El tribunal analizará la legalidad del acto administrativo para pronunciarse en este sentido. ¿Cuál es el resultado posible? Si el tribunal determina que la multa fue impuesta incorrectamente, puede declararla nula o modificar la sanción. Si el tribunal rechaza la demanda, el conductor tendría que pagar la multa. El recurso de reclamación, pues, en conclusión, el conductor podría impugnar la multa primero mediante el recurso de revocación, que es un medio más rápido y directo ante la propia autoridad. Ese es de naturaleza administrativa. Puede interponerse el juicio de amparo si el recurso administrativo no es favorable. Puede presentar un juicio de amparo indirecto para que un juez revise si el acto fue inconstitucional. O puede irse a través del juicio contencioso administrativo, en donde en ciertos casos, si la multa involucra una autoridad federal, el conductor podría acudir al juicio contencioso administrativo, ya sea el federal o incluso el estatal. Este proceso demuestra cómo a través de los medios de defensa federales, por ejemplo, en este caso, una persona puede cuestionar un acto de autoridad que considera ilegal o injusto. Entonces, nos encontramos que en el contencioso administrativo es en contra de la legalidad y en el juicio de amparo en contra de la constitucionalidad porque viola un derecho humano. Es un tema por demás interesante. El procedimiento administrativo es un constitucional, un administrativo, pues directamente de manera práctica. Y es un tema apasionante. Un servidor, pues, estuvo al frente de, de una sala en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en el Tribunal de Justicia Administrativa, y ahí veía, pues, la legalidad respecto de diversos actos de autoridad. Yo quedo a sus órdenes. Le subí algunos materiales adicionales. Este material se los voy a subir para que lo puedan estar consultando con posterioridad
en esta segunda sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, hoy domingo 20 de julio del 2025, siendo las 21 horas con 43 minutos. Quedo pendiente de la orden. No me queda más que desearles el mayor de los éxitos y mucho ánimo. Que les vaya muy bien en este módulo y en su licenciatura en Derecho. Estoy a la orden. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias.